¿puede una adenda que contradice la naturaleza de lo que dice el informe ser agregada a este? Es decir, porque el informe de mayoría dice no hay responsabilidad, pero la adenda lo que va a decir es que sí, me parece, ¿no? Bueno, en primer lugar debemos precisar que esa es la opinión del presidente de la comisión, que es uno de los 4 miembros de la comisión que ha firmado el dictamen en mayoría. Yo no sé si son del mismo parecer que él, los otros 3 miembros de la bancada. En el supuesto que lo fuera, sí, y presentan una adenda en términos semejantes a las que nosotros hemos hecho, evidentemente entraría en contradicción y en consecuencia tendrían que precisar si es que dejan sin efecto parcial o totalmente su dictamen en mayoría, porque es un giro muy claro, ¿no? 180 grados, sí. Acá es cierto que no teníamos, teníamos la clara sospecha de que quienes habían hecho los seguimientos era la gente de la DINI, pero no teníamos prueba, y por eso es que cuando nosotros, porque discrepábamos en lo medular de la mayoría, presentamos nuestro informe en minoría, dejamos constancia de que respecto de Jorge del Castillo como de la congresista Natalie Condori, si bien estaba acreditado que ambos habían sido objeto de seguimientos, no teníamos pruebas concluyentes que nos permitieran sostener que había sido la DINI. Una vez presentado ese informe en minoría, como hemos seguido investigando y como hemos seguido recibiendo información, cuando nos acredita la RENIEC a que le preguntamos, y me explico mejor para que el oyente entienda. Al principio nos dijeron que habían 4 claves y nos dieron los usuarios de las 3 primeras y la cuarta un poco que se mantuvo en silencio. Y pedimos quiénes eran los usuarios de la 4ª clave, cosa que simplemente no nos contestaban. Entonces lo que hicimos fue ir a la RENIEC y solicitar quiénes han ingresado a los bancos de datos de la RENIEC con esta clave. Y salió la DINI, fulano, mengano, perencejo. ¿Quién es el titular de la clave? La PCM. Entonces presentamos un adendum porque era una información muy gruesa como para que la mantuviéramos. Ahora, uno se imagina cuando se figura cómo es el trabajo de la comisión, que todos ustedes, los 7 integrantes de la comisión, están investigando simultáneamente los mismos casos, y que lo que ocurre es que ante la misma evidencia, un grupo de congresistas presenta un informe en mayoría y otro un informe en minoría. Pero aquí pareciera que ustedes, y quiero decir ustedes dos, y también el congresista Tubino, han hecho una investigación aparte, han buscado datos por su cuenta que no han estado a la vista de los congresistas de la mayoría. En honor a la verdad, y me adelanto a que Luz conteste, es cierto, parcialmente es cierto. Nosotros, por ejemplo, nos hemos juntado y decidimos firmar en conjunto, ellos, o sea, el congresista Tubino, Luz Salgado y yo, hacia las finales. Durante todo el trabajo de investigación, cada uno iba haciendo sus investigaciones y yo con mi asesor. Al final era evidente que teníamos muchísimas coincidencias, de repente algunas cosas que pulir y que podíamos firmar conjuntamente. Pero si bien todos hemos investigado, quien ha sido una pulga en la oreja, una polilla de biblioteca, quien se ha zambullido pero hasta el fondo en este tema, es Luz. Si alguien debe llevarse los mayores méritos, es Luz. Y se lo digo con toda hidalguía. Para mí una de las cosas más relevantes fue que en las 3 primeras claves habían sido otorgadas a la DINI en virtud de un convenio entre la DINI y la RENIEC. Y la SUNAR. La SUNAR, perdón, la SUNAR. Tiene razón, la SUNAR. O sea, registros públicos. Cuando nosotros, en el debate al interior de la comisión, solicitábamos verbalmente, falta que nos indiquen sobre la 4ª. Sí. El presidente decía, se toma nota y se va a insistir. Volteaba a los asesores y les decía, hay que insistir en pedir esa información. Y ellos asentían y ahí quedaba el asunto. Así es, y nosotros dábamos por sentado de que se estaba haciendo, y es probable que así se haya hecho, y que en efecto sí lo hayan solicitado, pero no había respuesta, no había respuesta, simplemente mutismo en torno a esto. Por eso es que entonces, bueno, dimos la vuelta y fuimos a la SUNAR. ¿Quiénes han ingresado utilizando a RENIEC? A RENIEC, me estoy confundiendo.
Y ahí obtienen, claro, la información. Y ahí entonces, y por lo menos yo entiendo por qué se guardaba silencio. Porque mientras las 3 primeras claves habían sido entregadas en virtud de un convenio a la DINI, en este caso, en virtud de un convenio, era una clave entregada a la PCM. Y que la PCM asigna a uno de los jefes de la DINI. Dijeron claramente que ellos no tenían nada que ver en el asunto, que habían muchas empresas privadas que se dedicaban a esto y que una de las más grandes, por lo menos la que más facturaba, era la empresa privada que se dedicaba a estos labores y que pertenecía al señor Rospigliosi y que tenía como socio al señor Basombrío. O sea, claramente trataron de direccionar o desviar las investigaciones que se venían haciendo. Pero retomando el tema que acabas de desarrollar con Luz, yo creo que Ana Jara, siempre lo he dicho, no es que ella haya dado órdenes que se haga el seguimiento o cosas por el estilo. Claro, eso sería culpa. La responsabilidad política que le encontramos y por lo cual fue censurada es porque la DINI, de acuerdo a su ley, responde directamente al presidente de la República, pero administrativamente está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. En consecuencia, el ministro responsable es el presidente del Consejo de Ministros. Y esa es la razón por la cual extendimos el voto de censura. Todo esto así, que siempre nosotros nos preguntábamos cuando hacíamos las indagaciones sobre unas fotos que alguien había tomado a la distancia de cuando se hace la interceptación al vehículo que se pliega hacia el seguimiento de la caravana de la vicepresidenta Marisol Espinosa. O sea, cuando se hace este operativo y baja la seguridad Marisol y detienen al auto y lo hacen apearse al costado y le piden documentos, a la distancia hay fotos que alguien toma. Nadie respondía por esas fotos, hasta que después de que habían negado, en la última reunión, cuando insistimos con lo mismo, con el jefe de la DINI, dice sí, esas fotos fueron tomadas por un segundo equipo de la DINI que pasaba por allí.